Buenas tardes, inicio una transmisión más aquí por TikTok y vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Reyes capítulo 8. La imagen que están teniendo ahí, es el maestro ascendido Kutumi. En un momento le voy a hablar acerca de él también. Él fue San Francisco. Ustedes saben perfectamente bien que dentro de la enseñanza espiritual nosotros enseñamos acerca de la ley de la reencarnación. Así que por lo tanto no se asusten de eso, ¿eh? Como yo les suelo decir, estas cosas no son cosas que se aceptan por fe. Son cosas que están ya bastante comprobadas, ¿eh? Son cosas que están en función de la ciencia. Esto la ciencia ya sabe perfectamente ellos. Pero como les suelo decir yo, ustedes no pueden hacer absolutamente nada contra las cosas espirituales. Entonces por ese motivo, a pesar de que ellos ya saben ya acerca de toda, por lo tanto, al cerrar ellos con esa teoría, con esa idea, ellos dejan atrás todo lo que tengan que ver con lo espiritual y ellos dicen: sabemos perfectamente de que existen estos fenómenos espirituales, pero nosotros no vamos a, no queremos nosotros entrar a estudiar estos fenómenos. Así dijeron. Y uno de los científicos más impertinentes, más tunantes dentro del mundo científico de la época fue Tyndall. Tyndall fue uno de los que férreamente se opuso a todas las cuestiones espirituales. Y no solamente eso, por su terquedad, es que hoy en día la ciencia se rehúsa a reconocer estos principios. Primeramente, la ley de la reencarnación, la ciencia sabe perfectamente que eso existe. Se hicieron ya bastantes pruebas se hicieron con personas. ¿Y qué pasa? La ciencia dice: sabemos que saben perfectamente que estas cosas existen, pero nosotros no podemos creer. No podemos creer. Es la misma cosa que sucedió en el tiempo del Maestro Jesús. El Maestro Jesús vino, realizó milagros, hizo milagros él. Y dice: sabemos que él hace milagros, pero nosotros no podemos creer que él sea el Hijo de Dios. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano en su terquedad busca la manera de refutar eso. Eso se llama necedad. La necedad del ser humano es terrible, mi querida gente. Terrible es la necedad del ser humano. Y la mayoría de las veces, ¿qué hace el ser humano? En vez de tener una actitud de humildad, ¿verdad? Y de decir: bueno, yo acepto, Señor, tu voluntad. Reconozco verdaderamente mis limitaciones humanas. Reconozco verdaderamente mi condición espiritual y mi condición material también. Y me abandono a tu voluntad. No hace eso el ser humano. Mentira es. El ser humano constantemente está en rebelión contra los principios espirituales. Constantemente. Entonces, les estoy enseñando a ustedes. Ahí tienen la imagen del maestro Kutumi. Ayer nosotros les enseñé también la existencia de un maestro de sabiduría, que es el gran director divino del fuego sagrado, Lord Saitru. Lord Saitru, su misión es encauzar las energías que proceden del gran sol central. Y esas energías se bifurcan en diferentes tipos de rayos. ¿Se imagina? Pues él está a cargo de todos los departamentos de los 7 rayos. Y cada uno de nosotros somos una partícula, por decirlo de esa manera. Somos una partícula de uno de esos rayos. Obviamente que nosotros no vamos a saber a qué rayo nosotros pertenecemos hasta que nosotros logremos la quinta iniciación. Cuando se logra la quinta iniciación, ahí recién yo conozco verdaderamente cuál es mi rayo madre. Mientras tanto, no. Mientras tanto, ustedes pueden decir: soy del rayo azul, soy del rayo blanco, soy del rayo oro rubí, soy el del rayo verde, soy del rayo violeta. Pueden ustedes decir lo que ustedes quieran, pero no se va a llegar al conocimiento del rayo madre hasta que cada uno de nosotros logremos la quinta iniciación. Y la quinta iniciación corresponde a la fusión ya
con el cuerpo mental superior. Y solamente con la fusión del cuerpo mental superior, el ser humano llega al conocimiento pleno de todas sus facultades, tanto espirituales como psíquicas. Entonces, el ser humano está configurado de esa manera. Estamos preparados nosotros para eso. Cada uno de nosotros, como dice Santo Tomás de Aquino, tenemos que nosotros subir los peldaños de la ascensión, subir hacia arriba. La evolución del ser humano no queda en la tumba. No es que el ser humano nace, vive, muere, se reproduce y muere. Eso no son las fases del ser humano. Nosotros no fuimos creados nosotros para este mundo. Nosotros fuimos creados para servir de puente a la energía cósmica, para servir nosotros a la causa universal. Y esa causa universal se llama bien perfecto. Por ese motivo es que nosotros vamos camino nosotros hacia la perfección. Día a día nosotros estamos acercándonos cada vez más nosotros a la perfección. Los errores de ayer no son los errores de hoy, dicen los maestros de sabiduría. Una cosa muy importante que tenemos que saber. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos avanzando. Nos equivocamos, sí, pero no ya de la manera que nos hemos equivocado en el pasado. Sin darse ustedes cuenta, las personas que son hoy ustedes no es la misma que fue ayer o que fue anteayer o que fue hace 10 años atrás. No es la misma. Ustedes aprendieron ya ciertas lecciones, tienen un cúmulo de aprendizaje ya dentro de su aura, dentro del cuerpo mental, dentro del cuerpo emocional, y por lo tanto ustedes ya están capacitados para escuchar estas cosas. Ahora bien, una cosa es que ustedes estén capacitados ya para escuchar estas cosas, y otra cosa muy diferente es que anden en estas cosas. Esa es la cuestión. Por eso primero es que siempre dentro de la enseñanza espiritual los maestros de sabiduría apuntan a un principio básico para poder entender las cuestiones espirituales. Y hablo de entender, no hablo de entrar en el sendero. Otra cosa es entrar directamente en el sendero. Es muy diferente entender y entrar. Vos podés entender perfectamente, pero no entrar. Entonces, la condición primaria para que yo pueda realmente entender todos los principios espirituales y ejecutar esos principios espirituales, cuando yo ejecuto, ahí empiezo a entrar en el sendero. Cuando yo me vuelvo en un practicante. Pero si yo no practico, yo solamente entiendo yo perfectamente lo que tengo que hacer, pero no hago, es la misma cosa, es la misma condición que nosotros nos encontramos con el segundo hermano. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los dos hermanos, verdad? ¿Qué le dijo el padre? A uno le dijo, primeramente le dijo, hijo, ve a mis labranzas, le dice. Y le dice el hijo, sí, padre, yo voy a ir. Pero no hizo lo que el padre le decía. Sin embargo, el segundo hijo le dijo, se fue el padre y le dijo, hijo mío, entra a mis labranzas. ¿Y qué le dijo el segundo hijo? Yo no voy a hacer. Pero más tarde se fue. Entonces, ¿quién de los dos ustedes piensan que obedeció al padre? Le dice el Maestro Jesús. Eso está en una parábola en la Biblia. ¿El primero o el segundo? Entonces Dios no quiere hijos solamente que le digan sí y después no hacen. Dios quiere hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios que hagan. Entonces tenemos que nosotros operar. Por ese motivo es que yo siempre estoy apuntando a la práctica espiritual. Entonces el principio fundamental para entrar dentro de este entendimiento es susruba, se llama susruba. Y es la capacidad de escuchar. Yo tengo que aprender a escuchar. Mucha gente no quiere escuchar al otro. O no quiere escuchar a la persona que sabe más de picombae. ¿Qué es lo que vos te crees? De picombae. De picomá. Solemos decir nosotros acá en Paraguay. ¿Quién vos te crees? Una persona que está en esa situación no está en una condición apropiada para aprender. ¿Por qué? Porque esa persona se cree con todo el derecho y con toda la experiencia del mundo. ¿Vos por qué le vas a enseñar a él o a ella?
¿Saben cómo se llama eso? Se llama arrogancia. Y el paraguayo es característico en su arrogancia. Ustedes dicen garra paraguaya. Mentira, no es garra paraguaya. Se llama arrogancia lo que ustedes tienen. Esa es una enfermedad. Lamentablemente es una enfermedad del pueblo paraguayo. Y toditos se callan así. Calladito, calladito. Nomás que nadie sepa, ¿verdad? Sin embargo, Dios ve los corazones de ustedes y ve perfectamente las cosas detestables y abominables que ustedes cometen. Por ese motivo es que viene la instrucción espiritual para ustedes. ¿Por qué? Porque la instrucción espiritual surge de Paraguay. Acá fue todo. Acá se cimienta todo. Yo ya les cuento ya. Por eso Paraguay es el corazón del mundo. Es la perla del sur. No en vano dice eso nuestro himno nacional. Investiguen y se van a dar cuenta. Paraguay es la perla del sur. Y Paraguay está llamado a ser un embajador de la verdad. Acá se sustentó todo. Por algo nuestra independencia, la independencia del Paraguay fue sin sangre. No fue en vano eso. Y hubo toda una jerarquía espiritual que estuvo trabajando para que eso se desarrolle en perfecta armonía. ¿Por qué? Porque Paraguay está llamado a cosas superiores. Bien. Le hablé acerca de la reencarnación. La reencarnación es una ley inevitable. Los seres humanos estamos llamados nosotros a reencarnar sucesivamente hasta que aprendamos la lección. Si no hemos aprendido la lección, no hemos aprendido las lecciones de la sabiduría, del amor y de la buena voluntad, entonces tenemos que volver a reencarnar. Se vuelve a reencarnar. Y ese principio está dentro de la Biblia. Job 14:14. Van a encontrar ustedes. Si el hombre volviera a vivir, dice, mejor dicho, si el hombre muriere y volviera a vivir, dice, todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi mutación, dice la versión original. La Reina Valera ustedes van a encontrar relevo, pero en realidad el hebreo habla acerca de una mutación, de una transformación, de una transmigración. Por eso es que el alma transmigra de cuerpo en cuerpo. Muere, primeramente el cuerpo físico muere, el alma sale del cuerpo, como muestra también ahí en la crucifixión. ¿Qué sucedió con el espíritu de Jesús? Salió de su cuerpo. De la misma forma también nosotros salimos de nuestro cuerpo y nosotros volvemos otra vez a revestir una materia física. En una encarnación siguiente. Entonces, por eso, ningún ser humano se perfecciona en una sola vida. Ustedes tienen que saber ustedes eso. Ni por más gracia que ustedes digan, yo estoy debajo de la gracia y Dios a mí me apaña y Dios me cobija y yo me voy a salvar. Ustedes no se van a salvar hasta que ustedes desarrollen dentro de ustedes el amor divino. Y San Juan dice claramente eso. No podemos nosotros acceder al plano espiritual si nosotros realmente no hemos desarrollado dentro de nuestro corazón amor divino. Y el amor divino se forja en nosotros en el momento de que nosotros hemos vencido al temor. Uno de los grandes enemigos que tiene el ser humano es el temor. La duda. El temor y la duda son los grandes enemigos del ser humano. Esos dos componentes conforman el guardián del umbral. Y ese guardián del umbral es el demonio, el diablo. Y ustedes tienen que aprender ustedes a vencer al diablo. Ustedes no vencieron al diablo. Tienen que saber ustedes eso, ¿sí o no? Si vencieron al diablo, ¿por qué entonces ustedes todavía siguen muriendo y sus familiares siguen muriendo todavía? Si ustedes supuestamente vencieron con Cristo Jesús, ¿por qué entonces ustedes no realizan eso? Yo les pregunto a ustedes eso. Es una pregunta bastante lógica. Dígame si no es lógica. Porque ustedes tienen que desarrollar eso. No es algo, la gracia no es algo que Dios me agarra, me da así de gratis. Eso la Biblia no enseña. San Pablo tal vez enseñará eso. Y ustedes tal vez entenderán eso, ¿verdad? A través de la expresión perdón inmerecible o gracia inmerecible. Ustedes tal vez entenderán ustedes eso de esa manera. Pero la palabra gracia no tiene ninguna relación con algo que se da gratis. Tienen que saber ustedes eso. La palabra gracia es un indulto. ¿Qué es un indulto? Según el lenguaje de San Pablo. Porque así entendía él. Es un indulto. Es el perdón de Dios. Dios te perdona. Te da su perdón. Pero vos tenés que caminar en ese patrón.
Si vos no caminás en las pisadas, entonces ¿cómo vas a vos recibir ese perdón? No podés recibir ese perdón si vos no aprendiste a perdonar. Por eso Jesús dice, sed misericordiosos para que vuestro Padre Celestial sea misericordioso. Si vos no sos misericordioso con las demás personas, ¿cómo pensás que Dios va a ser misericordioso contigo? Por ese motivo es una práctica. Es una práctica. Métanse bien eso en la cabeza. Si ustedes no desarrollan las cualidades de amor, sabiduría y poder dentro de ustedes, no pueden decir ustedes que ustedes han realizado el sendero o que ustedes han realizado completamente todo lo que implica la sabiduría y la mente de Dios y que ustedes han desarrollado su propia salvación. No funciona de esa manera. O que ustedes tuvieron una salvación por medio de otra persona. Tampoco. Yo tuve mi salvación por medio de Cristo, sin atender de que Cristo es un sacrificio y que es un principio ontológico encima. Es un principio ontológico, es un ser interno. Yo tengo que lograr conectar con mi Cristo interno para poder desarrollar yo esa salvación. Y esa salvación me tiene que transformar. Si esa salvación a mí no me transforma, yo no soy bueno con los demás, yo no soy una persona dadivosa, yo no soy una persona generosa, yo no soy una persona que entienda a los demás, no soy una persona que tengo yo mi corazón libre de rencor. Todos nosotros tenemos rencor, ustedes no crean ustedes eso. Cada uno de nosotros tenemos odio dentro de nuestro corazón. ¿Saben por qué tenemos odio dentro de nuestro corazón? Y no podemos perdonar ni podemos olvidar lo que a nosotros se nos hizo. Porque nosotros tenemos miedo a perder. Miedo a perder. Es miedo. Lo que hay dentro de nosotros es miedo. Miedo a ser dañado nuevamente. Miedo a que otra persona nos venga a nosotros y nos engañe. Miedo a que otra persona nos estafe. Miedo a perder. Siempre hay ese miedo incorporado dentro del ser humano. Y es lamentable. Es lamentable. Y justamente eso es lo que a nosotros nos enseña San Juan. Nosotros tenemos que perfeccionar el amor divino dentro de nosotros. Si no hemos perfeccionado el amor divino dentro de nosotros, no podemos decir nosotros que hemos desarrollado completamente lo que es la enseñanza de Cristo Jesús. No se desarrolló, no se ejecutó, no se operativizó. Entonces, por ese motivo es que nosotros hablamos dentro de la instrucción espiritual, hablamos acerca de la reencarnación, la ley de la reencarnación y la ley del karma. Son leyes que existen y son leyes inevitables, así como el flujo y el reflujo de las mareas. Así mismo también es el ser humano. Así como el sol amanece, el día amanece, decrece, mengua, muere el día y vuelve a levantarse otra vez, ¿sí o no? Así también es el ser humano, porque ese es el ciclo vital de todas las cosas que existen. Y Dios a nosotros nos manda una cosa muy importante y dice eso en Romanos capítulo 1. Vamos a mirar lo que dice en Romanos capítulo 1. Por eso tenemos que ver nosotros la creación. La creación es el modelo de cómo el ser humano está configurado. El ser humano es un microcosmos y la creación entera es un macrocosmos. Entonces nosotros somos reflejos del macrocosmos. Cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros nuestro propio sistema solar. Ese propio sistema solar está conformado por un corazón que irradia. Nuestro corazón irradia, nuestra mente también irradia. Por eso dentro del sol tenemos dos cualidades muy importantes, que son dos condiciones que les dije. ¿Cómo era que les dije yo? Alfa y omega. Bueno, saben que es muy rápido, en realidad es rapidísimo lo que me dice, ¿verdad? El espíritu. Y me dice rápido, cuando me dice rápido tengo que hacer rápido, cuando me dice despacito, despacito. Bueno, les dije yo, número 1, dice Romanos capítulo 1. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1. Una cosa muy importante, tenemos que ver nosotros cómo está configurado nuestro maravilloso universo. Si yo entiendo el universo, voy a entender también yo mi ser interno y cómo el ser humano está configurado y cuáles son las leyes que gobiernan al ser humano. Nosotros no estamos aparte, mi querida gente, de la naturaleza. Nosotros conformamos un todo. Es un todo absoluto. Por eso San Pablo nos dice una cosa muy importante acá. Vamos a leer por lo que dice acá.
Eso está en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchas personas quieren hacer esto. Hasta hoy en día quieren hacer eso. Quieren atajar a las personas que tenemos el conocimiento, que tenemos el Espíritu Santo, que hablamos nosotros en el nombre de Dios. Muchas personas quieren detener esto con injusticia. Dice, la Biblia le dice claramente que son injustos. Así que no crean ustedes que son justos. Ustedes son injustos cuando ustedes están deteniendo que la verdad sea dada a conocer. Cuando ustedes, una persona está poniendo, ¿verdad? Está abriendo su mano, está abriendo camino, se está abriendo camino para dar a conocer la verdad, y ustedes quieren detener y le dicen, vos no podés. Vos no tenés autoridad. Vos no tenés, vos de dónde sos, vos quién sos, así le dicen. Pero la Biblia le llama a esa clase de persona injusta. Y ustedes saben perfectamente que las personas injustas no pueden heredar el reino de Dios, no heredan el reino de Dios. Así que ustedes están excluidos. Primero ustedes están excluidos. Entonces, cuando ustedes leen 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, y que los homosexuales, los bandidos, los borrachos, esto, lo aquello y lo otro, dice, ¿verdad? Te ponen una lista completa, pero ustedes se olvidan de los injustos. Y se olvidan que ustedes son injustos. La Biblia no te declara justo. El único que te declara justo es el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el que te declara justo. Tienen que entender ustedes eso. La Biblia no les declara a ustedes justo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Maldad significa eso. Para las personas que no entienden. ¿Qué es impiedad? Maldad. Falta de caridad. Maldad. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por ese motivo es que nosotros hablamos continuamente de la ley de la reencarnación. ¿Por qué hablamos de la ley de la reencarnación? Sencillo, gente. Miren ustedes los árboles, los árboles, sus hojas. Primeramente, ¿qué sucede? Tenemos nosotros, llega, ¿verdad? Primavera. Primero tenemos primavera. ¿Qué sucede? Surgen las hojas de los árboles, surgen las flores, surgen los frutos, ¿sí o no? Llega verano, tenemos nosotros ya los frutos maduros. Pero después, ¿qué pasa? Llega otoño, las hojas se caen, van cayendo las hojas, ¿verdad? Y después que llega otra vez invierno y los árboles se quedan completamente, ¿verdad? Sin follaje. ¿Sí o no? De la misma forma el ser humano está también configurado. La misma cosa sucede con los astros. Los astros no es que están ahí para que nosotros le adoremos. No, los astros están ahí para que nosotros veamos nuestra propia configuración. Dios nos pone de cara, nos pone a nosotros en el universo entero para que nosotros veamos cómo nosotros somos constituidos. Y el ser humano está constituido de esa manera. De la misma forma, el sol, la luna. ¿Qué sucede con la mujer? La mujer tiene 28 días, dura, ¿verdad? El ciclo, ¿verdad? Menstrual. Y la luna también. ¿Y por qué hay esa correlación entre la mujer y la luna? ¿Se pusieron ustedes a pensar eso? ¿O nunca pensaron ustedes eso? ¿Se dan cuenta? Todo lo que es el universo, la naturaleza en sí, a nosotros nos enseña las leyes que gobiernan la creación. Y esas leyes que gobiernan la creación no son leyes que nosotros podamos decir, vamos a nosotros a cambiar esto y vamos nosotros a hacer nuestras propias leyes. No, vos no podés cambiar nada de lo que existe.
dentro de la naturaleza. Por eso es que nosotros hacemos siempre esa misma comparación, ese símil estamos haciendo entre la naturaleza y los principios espirituales. Por eso es que siempre ustedes van a escuchar de mi boca siempre en los libros también, los libros espirituales van a encontrar ustedes la ley de la gravedad. Siempre yo les suelo decir, ustedes dicen tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, muy bien. Pero yo te digo una cosa, aunque vos tengas muchísima fe, para que vos te des cuenta que vos no tenés fe, porque vos decís que tenés fe, pero si vos te tirás de un tercer piso, la ley de la gravedad no te va a tirar hacia arriba, te va a tirar hacia abajo. Aunque vos seas musulmán, aunque vos seas judío, aunque vos seas hindú, aunque vos seas mormón, aunque vos seas pentecostal, aunque vos seas testigo de Jehová, aunque vos seas católico, la ley de la gravedad te va a matar. Te tiras de un tercer piso y la ley de la gravedad te va a matar. Es así de simple. Por eso es que los maestros de sabiduría siempre continuamente están haciendo ese símil entre la naturaleza y las leyes que gobiernan al ser humano. Nosotros no estamos ajenos a lo que sucede en la naturaleza. Eso es lo que significa ahí eso. Ir contra natura, cuando San Pablo habla de ir en contra de la naturaleza, es desafiar justamente esas leyes físicas. Y nosotros estamos llamados para desafiar esas leyes físicas, si ustedes no saben. También tenemos que aprender nosotros a gobernar esas leyes. No es que esas leyes nosotros eternamente van a estar ahí para que esas leyes a nosotros nos hagan papilla. Porque justamente eso es. La ley del karma, ¿qué es? La ley del karma está ahí, en el sol y la luna. Nosotros no estamos gobernados por el sol y la luna, estamos gobernados por un principio espiritual. Y no eternamente nosotros vamos a seguir ese ciclo, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. En un momento dado eso se tiene que romper. Entonces entiendan ustedes eso. Ese es el motivo por el cual una persona nace en una condición, ya sea rico o sea pobre, tenga una enfermedad o no tenga una enfermedad. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas, ustedes no son conscientes de eso, pero en vidas pasadas hicieron algo que no tiene ninguna relación con la ley espiritual y no tiene ninguna relación tampoco con las leyes que gobiernan la naturaleza. Ustedes quebrantaron esa ley y por ese motivo tienen el resultado que ustedes tienen. Por eso nadie puede culpar a otro y nadie se puede burlar tampoco de otro. Porque de la misma manera que está dispuesto de que esa persona padezca sus propios errores, sus propios pecados, está también dispuesto de que si vos te burlas de esa persona, vos vas a pasar la misma cosa que esa persona está sufriendo, vas a sufrir también. Se van a voltear los papeles. Por eso el Maestro Jesús dice claramente, aquel que se humilla será enaltecido, aquel que se enaltece será humillado, porque esa es la ley de la compensación. Porque si vos te burlas de una persona, Dios te va a poner en la misma condición que esa persona está, para que vos aprendas el dolor que siente esa persona al recibir tu propia burla. Y van a ser otras personas las que van a venir y te van a hacer el escarnio. Y no vayas a creer que va a ser una persona ajena a vos. Muchas veces es tu propia familia, la persona que más vos querés, esa persona que vos más querés, esa persona que más te va a lastimar. Entonces tienen que saber ustedes eso. Entonces estas leyes son leyes que gobiernan toda la creación y estamos llamados nosotros, por supuesto que sí, no a transgredir, sino a completarlas. A eso es lo que Jesús viene y le dice eso a los fariseos. Yo no vine a invalidar la ley, dice él, sino que vine yo para que la ley tenga su completo significado. Y ese completo significado está establecido en él mismo, en la divina presencia yo soy. ¿Por qué? Porque la divina presencia yo soy no está sujeta a ningún tipo de ley. Ni a la ley de la reencarnación, ni a la ley del karma, ni a la ley de causa y efecto, ni a la ley del ritmo, ni a la ley del mentalismo. Está por encima de todo eso. Por eso la espiritualidad está por encima de todos los niveles. Si vamos a hablar nosotros de espiritualidad, estamos hablando de un nivel mucho superior a la metafísica. Tienen que saber ustedes eso. Yo ya no estoy hablando de metafísica. Metafísica es para la gente ahí que tiene problemas
de dinero, te da, qué sé yo, lee el secreto, lee el secreto de Ronda, para que vos puedas tener prosperidad en la vida. ¿Te soluciona el problema? Sí, te soluciona el problema, pero te convierte en un materialista más, llevado por la corriente mental, engañado por tu propio psiquismo, engañado por tu mente y siendo asesino de lo real. Porque eso me habla la doctrina secreta. Si yo solamente me guío yo por mi mente, estoy solamente con el principio de mentalismo, mentalizándome solamente y no accediendo yo al nivel espiritual, entonces me estoy engañando a mí mismo. Tienen que saber ustedes eso. La misma cosa sucede cuando ustedes están queriendo, brujos y brujas también. Sucede la misma cosa con los brujos y brujas. Esas personas están completamente engañadas y pierden su tiempo. Pierden su tiempo. Están detrás del dinero, están detrás de la fama, están detrás del reconocimiento, pero mucho menos están buscando su propio desarrollo espiritual. Se ocupan de las demás personas. No están haciendo ningún bien. Dicen ellos que hacen un bien. Existe la brujería buena también, te dice. De ninguna manera, porque vos te estás ocupando de otra cosa que no es tu ser interno. Si vos te estás ocupando de otra cosa que no es tu ser interno, entonces vos no estás obedeciendo a la divina presencia de Dios. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8 nos enseña a nosotros eso. Cuando la presencia de Dios yo soy viene a nosotros, ¿qué es lo que tiene que haber? Ruido, escándalo, alboroto. Voy a hacer yo alboroto para que la gente me escuche. Voy a ir a la iglesia para que yo me haga escuchar, para que yo me haga conocer, para ser famoso. Voy a irme yo a la iglesia, para que todo el mundo me escuche. ¿De qué sirve eso, gente? No sirve absolutamente de nada, porque no le está dando a ustedes ningún tipo de desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es lo más importante, y ese desarrollo no puede venir sino a través del propio discernimiento. Yo tengo que discernir, convertirme yo en mi propio laboratorio, estudiarme a mí mismo, como dice Confucio. El maestro ascendido Confucio habla de eso en sus 4 libros, dice él eso. Yo tengo que aprender primeramente a juzgarme a mí mismo. Juzgar mis propios pensamientos, mis propios sentimientos, mis propias palabras, mis propios pensamientos. Pero el hombre superior no se detiene ahí, dice ahí, sino que se extiende hacia los demás. ¿Por qué? Porque estamos llamados nosotros a juzgar también las acciones de los demás. ¿Para qué? No para transformarnos nosotros como sus críticos severos y como sus verdugos. Él dice, ¿para qué? Los demás funcionan para mí como maestros. Los demás son mis maestros. Una persona avara a mí me enseña que la avaricia es mala, que yo no puedo seguir detrás del dinero, que yo tengo que establecerme en el espíritu y que mi bien mayor es Dios, no el dinero. Una persona orgullosa me enseña a mí humildad. Yo tengo que aprender la humildad. Esa persona me está manifestando orgullo, entonces yo tengo que operar contrariamente a lo que él está haciendo o ella está haciendo. No pueden ustedes convertirse dando bienvenida, como suele decir el evangelio, al pecado. Eso es darle bienvenida al pecado. Yo no puedo darle bienvenida a ese pecado en mi ser. De la misma forma también, cuando una persona viene, te traiciona, te daña, vos no podés cometer el mismo error de enojarte, de rabiarte y de operar de la misma forma que esa persona está operando, de la misma forma, dañando, destruyendo, cometiendo las mismas cosas y creyendo que es superior, que puede pisotear a los demás. Esa persona te está enseñando todo lo contrario. Esa persona, ¿saben por qué hacen eso esas personas? Primeramente porque quieren demostrar poder. ¿Para qué? ¿Para qué quieren demostrar poder? Porque justamente eso es lo que ellos carecen. No tienen ningún tipo de poder. No tienen ningún tipo de autoridad. Están llenos de miedo. Entonces la forma de ocultar su propio miedo es justamente poniendo una careta de poder y de autoridad. La misma cosa sucede con las personas que se ufanan, las personas que se jactan, las personas que miran hacia arriba, su cabeza hacia arriba, que tienen dura la cerviz, solemos decir nosotros dentro del sendero espiritual. Toda esta parte,
La cerviz dura y después le duele todo su cuello, le duele toda acá su espalda, no saben por qué. Entonces las personas que actúan de esa manera, lamentablemente están lejos de la realidad del ser, lejos de Dios y van camino para la perdición, dice el Maestro Jesús. ¿Cuál es esa perdición? La perdición de su propia conciencia. Y cuando se den cuenta de que ellos verdaderamente están completamente perdidos, ya va a ser muy tarde. Entonces, por ese motivo yo tengo que entender estos principios espirituales. Estos son principios básicos. Yo tengo que volverme realmente en un juez. Por eso yo a todas las personas digo, juzguen. Sí, tenés que juzgar, pero no de una manera censurando a tu hermano. Nosotros no somos llamados para censurar, ni pisotear, ni maltratar a los demás. Una persona que maltrata a los demás, una persona que humilla a los demás, no está en función a la enseñanza espiritual y tampoco forma parte de nuestro círculo. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel. Para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Sión no tenía ningún lugar. Yo les voy a contar que Sión no se sabe exactamente en qué región o en qué lugar se ubicaba. La gente actualmente establece como Sión a Jerusalén, y Jerusalén dice acá que no es Sión. Entonces, la misma cosa también San Pablo, al hablar de Sión, no está hablando él de un Sión terrenal, de una ciudad terrenal. Él está hablando de una ciudad celestial. Por lo tanto, lo que tenemos que nosotros interpretar este versículo es en sentido espiritual y no como un relato. Lo que está diciendo ahí básicamente es que, primeramente, ¿dónde se encuentra? Dice que el arca se encuentra en Sión. El arca se encuentra en Sión. Sión es representado por el Espíritu. Representa, mejor dicho, el Espíritu. El Espíritu. Es una ciudad espiritual. Una ciudad que no puedo yo palpar. Con mis 5 sentidos yo no puedo ver, yo no puedo tocar, yo no puedo escuchar tampoco a los habitantes que hay ahí. Entonces estamos hablando nosotros de un Sión completamente espiritual, donde habitan espíritus. Entonces existe una ciudad preparada para Dios, para todas las personas, de buen corazón. ¿Y cómo yo puedo entrar en esa ciudad? Justamente soltando el odio, soltando la tensión del cuerpo, soltando completamente los vicios que pertenecen al cuerpo físico y sustentándome solamente en el espíritu y en el alma. Espíritu, alma, la misma cosa. Es la misma cosa. Si yo me establezco en el espíritu o alma, entonces yo ingreso en el mundo espiritual y establezco contacto con los seres de luz. Entonces, por ese motivo, para el hombre nosotros podemos tener todo tipo de imperfecciones. El hombre ve solamente lo malo en uno. Sin embargo, Dios nos ve a nosotros perfectos, hijos e hijas de Dios suyos. Por ese motivo, cuando la gente dice, es que esa es tu creencia, esa es tu opinión, esa es tu idea, pero yo tengo mi verdad, así dicen, ¿verdad? Cuando la Biblia habla acerca de la verdad, no está hablando acerca de eso. Dentro de la enseñanza espiritual se conoce eso como Sat. La palabra Sat, que después se traduce por Sit, ¿verdad? Al latín se traduce esa palabra Sit, que significa ser. Entonces la realidad de todas las cosas se encuentra en el ser interno, en el ser íntimo. ¿Qué es la verdad entonces? Es aquello que permanece. Lo que permanece es la verdad. Lo que no permanece no es la verdad. Por eso San Pablo dice claramente, probad si vuestras obras están conformes a la verdad, dice, ¿verdad?
Si vuestras obras están hechas de oro o de plata, dice que el fuego va a venir y el fuego los probará, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son las cosas que se queman? Un edificio se puede quemar. Un edificio terrenal se puede quemar, ¿verdad? Un hotel, una iglesia. Eso ya muchas veces lo demostraron, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la iglesia de Notre Dame, ¿verdad? En Francia. Creo que son 2-3 veces ya que se quema. Demostrando perfectamente que se puede quemar. ¿Sí o no? Y San Pablo habla de eso, mi querida gente. Habla de eso. Entonces, todo aquello que no resiste al fuego no tiene permanencia en el espíritu. Porque el espíritu es fuego. El espíritu es fuego. Tienen que ustedes entender eso. Entonces, todo aquello que no permanece no tiene relación alguna con la verdad. Entonces, la verdad es aquello que permanece. Y lo que permanece es el espíritu. Entonces, yo en una Biblia, a no ser que esté, qué sé yo, magnetizada, como la vez pasada le dije. Si no está magnetizada, entonces esta Biblia no se va a quemar. Eso muchas veces ya sucedió en la Edad Media, ¿verdad? Los libros, famosos libros, que solían decir libros diabólicos, ¿verdad? Solían decir, ¿verdad? Esos libros diabólicos estaban magnetizados. Al estar un libro magnetizado, no tiene ningún tipo de incidencia, ¿verdad? El fuego no le puede quemar. Está comprobadísimo eso. ¿Pero por qué? Porque participa de una naturaleza vital. Y esa naturaleza vital procede del espíritu. Todo lo que procede del espíritu permanece. Entonces cada uno de nosotros tenemos esa facultad de vitalizar las cosas. Por eso les dije yo, tengan mucho cuidado cuando hacen eso. Tengan mucho cuidado. Entonces por ese motivo nosotros participamos de la naturaleza divina. Dice eso San Pedro. En Primera de Pedro ustedes van a encontrar eso. En Primera de Pedro van a encontrar ustedes que nosotros participamos de la naturaleza divina. Y San Pablo habla en Hebreo, en el capítulo 3, habla cuantiosas veces habla él acerca de que nosotros participamos de la naturaleza divina, participamos de Cristo. Entonces, por ese motivo, ¿qué significa eso? Ser partícipe de Cristo significa ser partícipe de sus promesas. ¿Cuáles son las promesas en él? Primeramente encontramos eso en Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Número 1. Al ser partícipes de Cristo Jesús por medio de la fe, nosotros recibimos por la fe en él, recibimos nosotros esa potestad, ese poder de ser ungidos. Cada uno de ustedes son Cristos. Por eso dentro de la enseñanza espiritual nosotros esto continuamente estamos hablando. Cada uno de ustedes es un Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que manifestar la plenitud del Espíritu de Dios en este plano. Cada uno de nosotros tenemos que transformarnos en salvadores de la humanidad. Estamos llamados nosotros a realizar eso. Por eso somos partícipes de Cristo. Y no solamente eso, no solamente somos partícipes de Cristo. Miren, dice en Filipenses capítulo 1 versículo 7. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, dice. Entonces no solamente somos participantes de Jesucristo, somos participantes de Pablo, somos participantes de Pedro, somos participantes de Santiago, somos miembros los unos de los otros, dice mi querida gente. Por eso es que yo no me canso de decir, Pedro no es la roca, vos sos la roca. Vos sos la roca. ¿Entienden? De esa manera es como nosotros recibimos de Dios ese poder, esa autoridad que no es dada por ningún hombre. Por tanto, es un completo error decir a la otra persona, ¿y tu obispo? ¿Y tu maestro? ¿Quién es el que te enseña? Y la Biblia te dice claramente quién es tu maestro y tu Señor. Eso está en Isaías 31, si no me equivoco, versículo 31. Vamos a mirar un poco. Está viniendo eso. Tienen que saber estas cosas. Ustedes son partícipes de Cristo, son partícipes de Pablo. Significa que tenemos que imitarle a él.
y ser semejantes a Él, y actuar y hacer las obras que Él hacía. De la misma forma, Pedro también hacía la misma cosa. No, Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. No es capítulo 31, porque Isaías no tiene 31 capítulos. Pero, vamos a ver. Isaías capítulo 31. No, está en el capítulo 30 en realidad. Capítulo 30, versículo 18. Dice, Isaías capítulo 30, versículo 18. Dice así: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Entonces la justicia de Dios se funda en el castigo, dice ahí. ¿Dice en el castigo? No dice en el castigo, dice en la misericordia, porque la voluntad de Dios es misericordia. Oseas capítulo 6, versículo 6. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Dios es un Dios que habla. Dios nos habla, Dios te responde. Entonces nuestro Dios no es un Dios mudo, no es un Dios bíblico, es un Dios que habla. Y continúa diciendo: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Sí o no? ¿Qué ustedes están teniendo ahí? ¿La imagen de quién están teniendo ahí? ¿Habla la Biblia acerca de los maestros ascendidos? Sí, habla. Habla. Y esta es la versión Reina Valera. Dice claramente: tus maestros nunca más te serán quitados. Y no habla de un maestro. Dice maestros. Nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué significa eso? No podés andar en dos pensamientos. Solamente tiene que ser un solo tu pensamiento, uno solo. No podés ir de aquí y de allá. Tu mente tiene que permanecer fija en el concepto inmaculado, viendo la perfección, siendo la perfección, escuchando la perfección, viendo la perfección, hablando la perfección, actuando la perfección, sintiendo perfección. Todo perfección tiene que ser en ustedes, porque ese es el modelo. Por ese motivo, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. Esto no significa que nos va a ser difícil y que todo el camino, ya porque ustedes dicen: yo estoy siguiendo el sendero espiritual, yo estoy siguiendo el sendero de Cristo, me va a ser fácil. No va a ser fácil. La Biblia te dice eso. No es un camino fácil. Sin embargo, siempre vas a tener a tu lado, como yo les dije ayer, van a tener al lado de ustedes, van a tener ustedes a los maestros de sabiduría, a los ángeles, a los santos, a los devas, a los seres de luz, a los espíritus puros y perfectos que están delante de la presencia de Dios, que nos antecedieron, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ustedes piensan que ellos les dejan a ustedes
Ellos jamás nos dejan a nosotros. Moisés es un maestro de sabiduría tremendo. Él no nos deja tampoco a nosotros. Y tenemos otros maestros. El profeta Isaías, ustedes no crean que él les abandona a ustedes. Ni el profeta Isaías, ni Jeremías, ni ninguno de ellos. Ellos todos están vivos. Todos los levitas que fueron consagrados por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, esos levitas a nosotros nos vienen y nos confirman. No es que Josué, gente, fue que Moisés la agarró y le puso su manito ahí. Es porque Josué nomás. No, gente. No es porque dice la Biblia que es de Josué nomás. No. Ustedes son partícipes de la gracia. Son partícipes del mismo Espíritu. Y mucho más inclusive. Mucho más que ellos. Y es una promesa que Moisés dejó al pueblo de Israel. Ojalá que Jehová dé a cada uno espíritu de sabiduría y espíritu de profecía, dice. Espíritu de profecía. Cada uno tenemos nosotros ese espíritu morando dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque participamos juntamente con ellos. Por ese motivo ustedes no pueden decir interpretación privada. Mentira. No existe tal cosa como interpretación privada. Cuando nosotros estamos en la congregación de los espíritus puros y perfectos, ante los primogénitos creados para la gloria de Dios, ante los 7 espíritus, tenemos una cantidad impresionante, una nube de testigos increíble, gente. No estamos solos. Entonces, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la versión Reina Valera. Vamos a leer un poco lo que dice la versión Paulina. La versión Paulina es mucho más esclarecedora. Vamos a mirar un poco. Isaías capítulo 30, versículo 18 en adelante. Esta es la Biblia católica. Pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Pueblo de Sión, estamos nosotros hablando acerca de Sión, ¿verdad? Pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda, y apenas te oiga, te responderá. Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él que es tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, vayan por aquí. Esto se manifestó al apóstol Juan el amado. Eso está en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y con esto voy a cerrar, para que se den cuenta ustedes. Un solo versículo nomás yo le estoy leyendo. La vez pasada leímos nosotros ese capítulo de Primera de Reyes, capítulo 8, y estamos en el versículo 1. Dice una cosa muy importante: la visión de San Juan. Esta es la visión de San Juan. En el capítulo 1 van a encontrar ustedes esto, en versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
¿Acaso ahí dice acá por causa de la Biblia? No dice por causa de la Biblia, dice por causa de la palabra de Dios. Porque todos ellos hablaban por medio de la querigmática. La querigmática es a predicar, hacer esto que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Sin utilizar ningún tipo de texto bíblico. Es hablar acerca de Jesús. Hablar acerca de Jesús. Eso es la querigmática. Es el querigma. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Si yo quiero oír la voz de Dios, tengo que estar en el Espíritu. Repito, si yo quiero escuchar la voz de Dios, tengo que yo estar en el Espíritu. Si ustedes están en el Espíritu, son hombres y mujeres espirituales, van a escuchar la voz de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. El principio y el fin, dice en la versión paulina. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz. Una cosa muy extraña, ¿verdad? Dentro del texto bíblico. ¿Por qué? Porque la voz no podés ver. La voz no podés ver. Sin embargo, el texto bíblico dice que San Juan vio la voz. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro. 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, dice. ¿Por qué habla acerca de las muchas aguas? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de San Juan, justamente del Evangelio de San Juan, que dice que todo aquel que cree en mí, de cierto les digo que brotará de su interior aguas que saltarán para vida eterna? A eso se está refiriendo acá. Y esclarece ahí San Juan. De esto hablaba Jesús acerca del Espíritu que recibirían los que creían en él, dice. Y cuando se está refiriendo a muchas aguas, se está refiriendo a muchos espíritus. ¿Entienden? Entonces, no solamente Jesús se viene a manifestar, y se viene a manifestar muchos espíritus. Muchos espíritus. Por eso en la Biblia a mí me lleva al camino espiritual. La Biblia nunca te va a llevar a una religión. Las personas que tomaron, mejor dicho, los textos bíblicos y dogmatizaron los textos bíblicos, ¿verdad? Son personas que en realidad no eran espirituales. Y por lo tanto no entendían estas cosas debido a que el entendimiento estaba velado de ellos. Era una época oscura. Estamos hablando nosotros de la Edad Media, prácticamente saliendo ya de la Edad Media. Sin embargo, esta gente no tenía esa luz, no tenía ese conocimiento. Son muy pocos los que desarrollaban verdaderamente ese conocimiento en esa época. Entre ellos ustedes tienen ahí, entre ellos está Santo Tomás de Aquino, que fue el que desarrolló todos estos principios. Pero ¿qué pasó con él? Tampoco se tuvo en cuenta las palabras que él decía, ¿verdad? Más bien sirvieron para qué? Sirvieron para pelea y disputa dogmática. Ahí tienen ustedes los escolásticos, ¿verdad? Peleándose unos con otros. Bueno, entonces por eso tenemos que entender, estos son principios espirituales. Y lo primero que debemos comprender es que debemos nosotros entender de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros formamos parte de él. Somos parte también de los profetas
somos parte también de Moisés, somos parte también de cada uno de ellos. Estos espíritus están vivos en la presencia de Dios. No son gente muerta. Entonces ellos ven de cara, están viendo la gloria de Dios. Y son también nuestros testigos. Por lo tanto, al ser nuestros testigos ellos, al vernos también a nosotros, y nosotros a ser partícipes de ellos, estamos nosotros unidos. Por lo tanto, cuando leemos el texto bíblico, ya no tienen que ustedes más estar leyendo un tal Josué, un tal Moisés fue llamado, un tal Jeremías fue llamado, un tal Isaías fue llamado. No, gente, se está refiriendo a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Por eso es que la Biblia debe ser entendida de esta manera. Tiene que llevarnos nosotros a la espiritualidad. Si no les lleva a la espiritualidad, no está obedeciendo al principio espiritual, porque Dios es espíritu. Y nosotros tenemos que convertirnos en adoradores espirituales. Bien, cierro este video. Les deseo un buen resto de jornada. Agradezco a todas las personas que están en sintonía. Y que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes.